Buenos días, gente, ya estamos por aquí de más en Casa Acuarios 4K, nuevo vídeo, nuevo miércoles, nuevo resumen semanal número... No me acuerdo porque llevo sin hacer resúmenes semanales mucho tiempo, así que podríamos llamar a este resumen semanal el resumen semanal barra mensual número el que toque, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero de todo, mis más sinceros ánimos, todos mis ánimos para toda la gente de Valencia y Letour y demás localidades que han sufrido el efecto de las inundaciones por la dana o la gota fría, como antes se llamaba. Ya sabéis, chicos, todos podemos colaborar, bien sea a través de, por ejemplo, la aplicación de nuestro banco donando, o bien porque todos los bancos han activado la opción para donar, o bien donando alimentos en vuestras ciudades barra pueblos. En fin, cada uno podemos aportar nuestro granito de arena y nada, vamos a ver si todo, pues dentro de lo que cabe, dentro de las pérdidas ya personales que han habido, lo material, pues bueno, antes o después volverá. Vamos a ver si todo acaba ya pronto, esta pesadilla, y podemos volver, o puede volver esa gente a la normalidad, que yo creo que se lo merece. Mucha gente de aquí que no seguís en el canal, sois de allí de la zona de Valencia, así que mucho apoyo, y si necesitáis cualquier cosa, ya os digo, me escribís por privado y os intentaré ayudar en la manera que sea posible, ¿vale? Así que, nada, vamos a comenzar este resumen semanal con este acuariete. Madre mía, cómo luce, ¿eh? Cómo luce este acuario. Esto es una maravilla. ¿Cómo ha evolucionado este acuario para bien? Pero exagerado, ¿eh? Están las plantitas, este lecho Trident. Esto es una maravilla, pero vamos, uno de los lechos que más me gusta, mirar lo finitas que son sus hojas, pues ya lo estáis viendo por aquí, y mirar el color de las plantitas rojas como están. Estos son tenemos en este acuario las pantallas, las Twinstar Serie G. Me encanta esa serie, la verdad. Están dando muy buenos resultados, a simple vista está. Ya veis cómo están las plantas, qué color tienen, los pececitos, el color que le da, la vitalidad y tal. Me gusta mucho. Y es que no solo las plantas que crecen hasta arriba de la superficie, es que tenemos también, mirar estas plantas como están tapizando, pero con una densidad. Parece Sagitaria subulata, pero es que es más finita que la Sagitaria. No me acuerdo, macho, de cuál era esta planta. Y mira que la traje en una tarrina. A ver si he hecho vídeos atrás y la podemos ver, porque es una maravilla esa plantita. Pero ya os digo, no me consigo acordar. Por lo demás, pues ya estáis viendo aquí a todos los pececillos. Escalares, no me han vuelto a hacer una apuesta desde hace ya semanas, o sea que no he podido intentar sacar ninguno adelante, pero bueno, me tocará comprar más y meterlos aquí y ya está. Voy a meter aquí el del low cuando tenga más gorditos y tal, y a ver si, pues eso, hacen un banco y no dan tanta guerra. Pero vamos, de momento muy bien. Y por lo demás, la verdad es que el acuario está genial. A lo mejor si lo veis de lejos parece que tiene algas, pero no es que tengan algas estos troncos. A ver, algo de filamentosa, algo hay. Pero todo eso son musgos, son physidens. Vaya tela. ¿Cómo se propaga el physidens? Mirad qué plaga de physidens, hay por todo. Es una locura, un poquito de pelia también hay. Entonces, si lo veis de lejos, pues maravilloso. Ya os digo, este acuario que empezó muy lentamente, y poco a poco ha ido mostrando su parte más chula, su parte más bonita, hasta que ya hemos llegado a una estabilidad brutal. Todavía hay ciertos problemas con la maldita ciano, pero bueno, más allá de eso, no me preocupa en absoluto. Pues lo dicho, tengo que hacer un vídeo comentando un poquito mi experiencia con la serie G de Fluval. Sí, madre mía. Con la serie G de Twinstar, perdonar, mi dislexia absoluta. Y nada, os comentaré cómo las tengo configuradas, el fotoperiodo y un poquito todo para que tengáis un acuario pues así de chulo, con unas pantallas que, mirad lo que se puede hacer con estas pantallas sin temor a nada. ¡Hala! Ya está, ¿veis? Está completamente sumergida y aquí no ha pasado nada. La sacas y esto es maravilloso. Y te olvidas. Y la pantalla sigue funcionando como el primer día. Tengo que poner ya las tapas, por cierto, para el tema de la... están pensadas para eso, ¿vale? No para sumergirlas, pero que si les salpica agua o lo que sea, no se estropen. Bueno, tengo que poner ya las tapas del acuario, que estoy lloviendo ahora, que si pongo la tapa... si pongo la tapa con estas pantallas, no va a hacer sello, entonces voy a tener que apoyarlas aquí dentro. Ni más ni menos.
apoyarlas aquí, aún se quedarían lógicamente separadas de la superficie, no mucho, pero bueno, en invierno nos ayudarán incluso a calentar el agua. Así que nada, en invierno sí que le pongo las tapas a este acuario para que no pierda tanta temperatura y no gastemos tanta luz. Pues eso, así va el acuario. Mirad el Lotus, cómo está. Es que mirad qué color le da esta pantalla, ¿sí? A las plantas rojas, es impresionante. Pues una maravilla, yo estoy encantado. ¿Tenía los LED naranjas esta pantalla? No, esta pantalla no tiene los naranjas, yo creo que sí. Tiene algún naranja por ahí. Nada, maravillosa. Ya os iré comentando qué tal. El Cyperus Elferi sí que es verdad que ahora se han puesto algunas hojitas marrones, pero bueno, pronto volverá otra vez al ataque. Pronto volverá a la carga y a ponerse tremendo. Me encanta cómo está este acuario. Pero, igual que un acuario está muy bien, este acuario lo he querido dejar así para que lo veáis. Hace 3 días, no, hace 2 días hoy, ahora mismo, en este preciso instante, ahí tengo este skimmer funcionando bajo. Un segundo. Que lo tenía funcionando bajo. Vale, ahora ya me va a quitar todo biofilm. Vale, este acuario lo he querido dejar para que lo veáis, ¿vale? He probado todo, o sea, he probado todo. En el último vídeo que lo saqué, este acuario, decía que íbamos a empezar un tratamiento experimental con limpiador de sustratos, con bacterias y tal. Pero no ha funcionado, llevamos ya 20 y pico días largos con ese método, haciendo cambios de agua, añadiendo, sifonando y tal, pero la ciano, lejos de desaparecer, en 2 días desde que hice el cambio de agua, mirad cómo está, ¿eh? Es que es una auténtica barbaridad. Así que, ¿qué he hecho? Pues ya los estáis viendo. Aplicar la artillería, la infantería pesada. Si con los Planorbis no se me va la cianobacteria, desmonto este acuario. Y os lo digo totalmente en serio. Yo ya paso de la cianobacteria, pero que paso olímpicamente, ¿vale? Paso de pasar. No quiero más ciano en mis acuarios. En todos la he conseguido erradicar, menos en este. Y es que lo único que me queda ya es probar con los Planorbis, que le metan ahí carga, que le metan carga biológica, que caguen, que generen, y ver si poco a poco va en retroceso la cianobacteria, o bien ya me olvido. Sí que es cierto que la zona más afectada es la playita y tal, donde puse plantas, la araguaya esta, la hierófila, y quizás por esas zonas traseras también, pero es que es una locura. O sea, es una locura, me tiene harto. Entonces, si decido finalmente que lo vais a ver, le voy a dar 4 semanas de margen. Si en 4 semanas, haciendo lo que hago siempre, o sea, cambios de agua de 50% semanalmente, sifono la maldita ciano cada 3 días, lo voy a seguir haciendo tal cual. Si en 4 semanas, y los parámetros, o sea, los nutrientes es que están perfectos, no es que esté haciendo nada raro, pues eso, lo dicho, si en 4 semanas este acuario no ha mandado al carrer a la ciano, yo desmonto el acuario y montamos un Iwagumi. Ahí lo dejo. Os lo puedo prometer y os lo prometo. Y diréis, madre mía, te vas a gastar el dinero en un Iwagumi. Escúchame, tengo sacos de sustrato que vamos, que podría montar 3 Iwagumis en este acuario, así que no me preocupa en absoluto. A ver, lo interesante y lo ideal sería conseguir erradicar la ciano, pero es que cuando es tan fuerte esta cepa, es imposible. Y he probado de todo en este acuario, lo aseguro. De todo, de todo. Ya no me queda nada. Ni Blue Exit, y os lo digo en serio, que llegué a probar este verano cuando estuve tan desanimado con los acuarios, le metí medicamento, le metí antibiótico, eritromicina a los acuarios con ciano, y ni con esas. O sea, en este rebrotó, en los demás rebrotó también. Y al final con biología, por así decirlo, la erradicamos. Pero es que en este no había manera, ¿eh? No había manera. Así que como me tiene un poco harto, vamos a ver si conseguimos ponerle freno. Y si no, montamos un Iwagumi, que las rasboras van a lucir, que son una maravilla. Son unos peces, mirad qué color tienen, ¿eh? Es que, ¡guau! Es impresionante. Ahí va. Ahora es imposible enfocar ninguna. Bueno, pues estas rasboras me las envió Jorge de Peces. Y es que mirad qué color tienen. Es que mirad, si es que parecen tomates. Es un espectáculo este pez. Pues eso, yo creo que nos lo gozaremos fuertemente un Iwagumi, así como un tapizado. Es que os diría que vamos a tapizar hasta con Cuba, pero no.
buscaremos algún tapizado un poquito más sencillito y nos lo gozaremos un Iwagumi, que nunca he tenido uno y tengo ganas. De momento el proyecto holandés fallido. Esto es así, chicos, es lo que hay. Vamos a seguir. Venga, vamos por aquí con el Low, la plantita carnívora. Me preguntasteis muchos que dónde estaba. Pues ya está adaptando la forma de hibernación. Ya las hojitas largas las empieza a perder y tal. Y se va a quedar un poquito arranada. La verdad es que este verano se ha puesto grandecita. Nada, pues ahí está. Pero tengo que deciros que este acuario, damas y caballeros, ladies and gentlemen, please welcome. No, que esto se va. Os lo digo en serio. Me ha aburrido. O sea, esto es un acuario que no tiene... Madre mía, ¿habéis visto cómo ha crecido esa bestia parda que asoma por ahí? Está enorme. Lo que pasa que igual ha comido hace escasa hora y como no tiene hambre no sale. Si lo meto allí, estoy seguro de que este se limpia a los otros dos porque se han quedado más pequeñitos ellos allí. Supongo que con las crías y tal detuvieron el crecimiento. Este, sin embargo, se ha hecho una bestia parda. Entonces, no sé si meterlo o directamente, si alguien lo quiere y es de aquí de la ciudad, yo se lo regalo, encantado, y lo adopta en su acuario y ya está. Únicamente me tiene que pasar una foto de su acuario para que yo vea que el bicho va a estar bien y se lo regalo. ¿Por qué digo esto? Porque este acuario lo vamos a quitar. No es que me haya cansado del acuario en sí, porque el acuario me gusta y le podríamos dar una vuelta de tuerca y demás y ponerlo bonito, pero lo que me he cansado en sí es de tener acuarios por tener acuarios. Este acuario no ha tenido un significado, no ha tenido una función desde que lo montamos, no ha albergado ninguna especie que diga, wow, me quiero centrar en esa especie. No ha sido un proyecto, ha sido simplemente un acuario más. Y como este es el año de los acuarios con sentido y de darle importancia a lo que habita dentro del acuario y no al simple hecho del volumen de más acuarios, pues lo que he decidido es quitarlo. ¿Por qué? Primero, escuchar esto. Escucháis el ruido que mete, o sea, en persona es un ruido muy desagradable. La bajada, todo, en general. Que si fuese marino, pues bueno, tira que va, pero es que para acuarios dulces no me gusta un acuario tan sumamente ruidoso. Es que se escucha prácticamente, si tengo la puerta esta abierta, se escucha desde todas las habitaciones de la casa. No, es desagradable. Entonces, lo vamos a desmontar y en este huequito que queda aquí, que son 60, no, son más de 60 centímetros, unos 70 centímetros, voy a montar otro proyecto, ¿vale? Simplemente este acuario, pues no sé si ponerlo a la venta, porque la verdad es que el mueble, pues mirad, el mueble de algunas inundaciones pues se ha hinchado un poquito y me sabe hasta mal venderlo, entonces pues no sé lo que haré, que no está muy mal, pero yo qué sé lo que hacer, la verdad. Luego las bisagras están oxidadas. No lo sé, igual lo aparco por si algún día vuelvo a marino y tal, y no lo vendo, porque la verdad es que es una pena luego venderlos y luego quiero volver a marino. Pero bueno, de momento lo aparcaré y ya está. Y aquí vamos a montar un proyectito, también en madera y tal, para seguir con la estética de la Fish Room. Y va a ser lo que vais a escuchar ahora mismo, chicos. Vuelven las malditas gambas al canal, vuelven las caridinas y vamos a darlo todo. Si aquí vuelven caridinas... Aquí, ¿sabéis lo que van a volver? Neocaridinas. Este va a ser de neocaridinas el Iwagumi o este si lo dejamos. Y aquí, caridinas, porque sí, vuelven. Así que proyecto dedicado a caridinas con un filtro que nos va a llevar. ¡Buah! Si hasta ahora siempre he dicho que tenía el filtro más avanzado tecnológicamente del mercado, el que viene es que es incluso un poco más. Es lo de siempre, pero mejorado. Va a ser un pasote. Así que ese va a ser el filtro que tenga el gambario. Y estoy decidiendo qué hacer. Vamos a ver el tema de los buddies y os sigo contando con lo que hacer del tema de la urna y demás, porque no sé qué tamaño quiero ponerle. Así que ahora os sigo contando. Venga, ya tenemos aquí el acuariete de los buddies. No he quitado todavía el ventilador, no por nada, sino por pura vagancia. Porque la verdad es que, a ver, tampoco ocupa mucho, ya veis el ventilador lo que es, si lo miramos así de frente, pues prácticamente no ocupa nada. Como veis, en este acuario ha desaparecido la maldita cianobacteria y ha sido gracias a los Planorbis, no he hecho nada más y la han controlado bastante bien. Ojo, que no digo que no vuelva a poder aparecer otra vez, pero bueno, de momento no hay más cianobacteria, están los pececitos bien y lo que os iba a contar, ¿vale? El tema de la urna. Esto es una urna... ya veis, de Cryoscape,
ahí tenéis el logotipo, ¿vale? Pues nos la mandó, ya te digo, a Andrés de Cryoscape. Desde aquí un saludito, sé que te ven los vídeos, lo sé. Bueno, pues nos la mandó y nada, estoy encantado. Muy buenos acabados, muy buenas calidades. Y me ha propuesto mandarme otra para el Gambario. Pero estoy pensando que igual ampliamos este proyecto. ¿O qué? ¿Eh? Lo ampliamos y lo dejamos chulo, chulo, chulo. Y ponemos aquí una urnita que me ha dicho que tiene él así tipo shallow y tal para este proyecto. Yo creo que puede quedar muy bien. De 60 centímetros, lo único que voy a tener que hacer es ampliar un poquito la mesa. Y ya está, aunque no sé si esta mesa es de 60 centímetros, tendría que medir. No sé de cuánto la hice. Bueno, el tema, que molaría aquí un shallow, ¿no? Con un poquito de emergido y luego los pececitos abajo y tal. Un poquito más natural, ¿no? No tengo todavía un shallow. Entonces igual transformamos este en shallow y el Gambario reutilizamos alguna de las urnas que tengo. Dejarme que piense, me apetecen proyectitos y además esto va a ser de cara ya al año que viene. O sea, de momento lo vamos a mantener aquí unos meses, vamos a disfrutar del proyecto. Y ya está, de cara al año que viene sería ponerle esa shallow y transformarlo un poquito. Seguir con lo mismo, seguir en esencia, pero transformado. Así que nada, mirad, por aquí aparece uno de los buddies. Es que se esconden. Ahora son más huidizos. Con este montaje tampoco me gusta mucho por eso. Porque sí que es verdad que no pensé mucho en los peces cuando lo hice. Muchas zonas despejadas, entonces bueno, igual probamos a hacerlo del tema del shallow. No lo sé, dejarme que piense. Vamos a seguir. Vale, pues ya tenemos aquí el acuariete de la cocina con los killis, que ya van viniendo a saludar. La hembrita que está por aquí, que está pidiendo ya a gritos la mopa. Todavía no se la había puesto porque aún eran algo chiquitines, bajo mi punto de vista. Y bueno, pues imagino que todavía no se iban a animar. Pero bueno, yo creo que ya se la voy a poner, ¿eh? Ya va siendo hora de ponerla. La monstera esta la tengo que pasar ya. Porque mirad dónde llega. A maceta. Bueno, pues eso, que le voy a poner ya la mopa justo atrás. Ya he puesto los calentadores, lógicamente, en todos los acuarios. En vez de ponerlo aquí, que es donde lo tenía habitualmente, pues lo he calzado ahí atrás. Como ahora puedo, así no se nota tanto el calentador y no empiezo a rezar aquí como hacía habitualmente en los resúmenes semanales. Por cierto, he limpiado las pipetas. ¿Estáis orgullosos de mí? A ver, las he limpiado medias. No voy a engañar, porque por aquí no pude meter el y he limpiado la salida y ya está. A ver si luego me entretengo un poquillo más y las limpio bien limpitas. Vamos a ver si crían pronto estos killis, porque me apetece darle a esto vidilla. O sea, en cuanto críen estos, seguimos. Los vamos derivando a otros acuarios y vamos probando con más killis, porque la lástima es no tener un acuario para cada especie de kili que hay. Son una auténtica maravilla y es un pez que a mí me encanta y me fascina. Ahí los tenéis, los machos. Todavía no he recibido esto, así que me voy a esperar ya al 11 del 11 para pedir el definitivo. Y nada, os enseñaré mis compritas de AliExpress muy pronto, porque por si alguno le ayuda, pues hay ofertas interesantes y si lo compréis a través de algún enlace mío, pues eso que no llevamos todos. Yo me llevo una pequeñita comisión y a vosotros nos cobran más. De esa forma apoyáis el canal. Pero bueno, que no hemos venido a hablar de eso. Estas plantitas aquí creciendo poco a poco. Pues eso, el tema de los killis, a ver si me llega ya la red y podemos llenar el acuario hasta arriba. Lo que pasa es que no sé, cuando me llegue la red, tengo que verlo bien, porque estos peces, si hay un hueco así, se van a escapar. Entonces tengo que ver bien que la red sea lo suficientemente tal. Aquí le hice unos punzamientos por recomendación vuestra para que haya más ventilación, ¿vale? Esto se lo cambio cada semana con los cambios de agua y es un engorro, así que estoy también deseándolo para que haya ventilación y tal. Le hice ahí pues eso, unos pequeños cortecitos y ya está. Bueno, pues así avanza este proyectito de killis, que los veremos muy pronto. Ya han comido esta tarde, o sea que ahora están todos escondiditos. Así que nada, vamos a ver si los criamos pronto y tenemos aquí historias que contar. Haré un vídeo haciendo la mopa y a ver si hacen las primeras puestas y tal, lo recopilaré todo en un vídeo y lo enseñaremos, y si lo sacamos adelante pues también lo enseñaremos, lógicamente. Vamos a ver los Ramirezis, ¿qué tal están? Bueno, y aquí están los protas últimamente del canal, los Ramirezis. Y mi pájaro. Ahora sí que no le dejo que se bañe, porque con los ramis sí, hombre, beber, pues bebe cuando se me escapa y tal. Pero no le dejo que se pegue los baños, porque sí que es verdad que estos bichejos, estos agapornis, pueden transmitir algún parásito a los peces y no mola, ¿vale? Así que, a ver, no sé si el mío tendrá el parásito. Es criado en cautividad y todas esas cosas y nunca he estado por ahí de paseo, pero no me fío.
Así va el acuariete de los Ramis. Os contaba el otro día que teníamos puesta en el acuario, pero ya se la han comido los padres. La historia de mi vida, chicos. Esto es así. Nada, a ver, supongo que también con el estrés, son padres primerizos, no la han sacado adelante. Imagino que luego se buscarán un escondite un poquito mejor. Y demás historias. Como veis, el acuario sigue luciendo espectacular. Es un acuario que muy sencillito. No da problema ninguno, llegas, limpias el cristal. Si ha salido algo de diatomea, que sobre todo al principio pues es más común que salga, y ya está. Cambio de agua, hago un 40% más o menos todas las semanas, y no hago nada más, chicos. Es que parámetros óptimos para estos pececitos, siempre buscándolos, y ya está. Al final es darles calidad de vida. Por cierto, tengo por aquí, que esto lo tengo ya meses comprado, bueno, meses, que no lleva tanto tiempo el proyecto, pero tengo por aquí este kit de botánicos de Nico & Company para cíclidos enanos. Este es el kit de cíclidos enanos, mirad. A ver si se ve. Bueno, más o menos, a ver, para que veáis un poquito cuál es. Este me lo agencié cuando el tema de lo que acabamos de ver, leche, de los kilis, apistograma pack, ¿vale? A ver, no son apistogramas, pero es perfectamente válido. Entonces, igual le damos unos toques de botánicos a este acuario. ¿Vosotros qué opináis? Dejadme en los comentarios si queréis que le demos algún toquecito de botánicos, pero elegante, no de llenar el sustrato ahí de botánicos a lo loco, pero sí que un toquecito. ¿Vosotros pensáis que quedaría bien así por todas estas zonas y tal, algo botánicos? Yo creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que... A ver, os estoy influenciando. Sin influenciaros, ponerme en los comentarios qué opináis. ¿Le metemos o no le metemos botánicos? Yo creo que lo vamos a meter. Por cierto, las pipetas igual. En el 11 del 11 tengo ya miradas unas de acero inoxidable, de acero inolvidable. Y ya está. Anda, acaba de llegar. Mirad quién acaba de llegar. ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? ¡Estufa! ¡Estufa, estufa! ¿Qué pasa, trufa? Es que la trufa, además, le tiene unas ganas a Coco. En fin, bueno, que ya está por aquí la trufa. ¿Qué pasa, trufa? ¿Eh? ¿Qué pasa, madre mía? ¿Que vienes a comernos? ¿Vienes a comernos? Bueno, que ya ha venido por aquí el perro y ya tengo que ir cortando. Nada, gente, eso, comentadme lo de los botánicos y tal. Y como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices. ¡Adiós!